Gracias a Dios que vienen buenas noticias, porque las noticias de hoy no son buenas. Bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a la profecía. ¿Qué es lo que la profecía de su Biblia dice que va a pasar en el futuro? ¿En dónde estamos hoy? Ahora veremos un resumen de las profecías y después iremos a más detalles en libros específicos, uno a la vez. Bueno, hemos visto que la primera cosa que Jesucristo predijo que sucedería serían falsos maestros predicando que Jesús es el Cristo y sin embargo engañando a la gente al suprimir la autoridad de Dios, escondiendo de la gente el hecho de que Dios es el gobernante supremo. Y el hecho, amigos míos, que Dios ha ordenado que debemos elegir, que nos ha hecho con libre albedrío para llevar a cabo su propósito, es necesario que tomemos decisiones. Así, Dios ha puesto delante de nosotros vida por un lado y muerte en el otro. Y el hecho que Él dice que elijamos, esto significa que nos ha dado y nos ha abierto la posibilidad de elegir erróneamente y de elegir la muerte. Ahora, el camino que lleva a la vida es el camino de rendirse a las leyes de Dios y el camino de la obediencia a Dios. Y amigos míos, la única razón por la que necesitamos un Salvador es porque todos hemos pecado, y pecado es la transgresión de la ley de Dios, y hemos desobedecido a Dios. Y ustedes necesitan un Salvador que ha pagado la pena de esa transgresión en lugar de ustedes. De otra manera, jamás necesitaríamos un Salvador. Si todos hubiésemos guardado los mandamientos de Dios, si todos hubiésemos buscado solo a Dios y hubiésemos ido a Él y guardado sus leyes, y cuando hubiese una conexión con Dios, habiendo recibido el Espíritu de Dios, y después ser engendrados para llegar a nacer como verdaderos hijos de Dios, jamás habría necesitado un Salvador. Jesús vino y murió por ustedes, amigos míos, porque habían transgredido las leyes de Dios. Este es el por qué murió. Y venir a convertir la gracia en lascivia y en licencia es crucificar de nuevo a Cristo, y es decir que la muerte de Cristo nada fue sino una burla y una farsa. Cristo no murió para hacerlos libres para desobedecer a Dios, para hacerlos libres de ir por el camino que al hombre le parece recto, que la Biblia dice es el camino de la muerte y que termina en muerte. Pero en vez de esto, para hacernos libres, para llegar a entender el gobierno de Dios, para que les vaya bien, el camino de la paz, el camino de la felicidad, el camino a una vida útil y abundante para toda la eternidad. Este es el camino de Dios, y el mundo ha perdido este camino. El mundo ha perdido este camino. Ahora, la primera cosa que Jesús dijo que sucedería, habría gente que engañaría a otros en este mismo camino. Él dijo que se apartarían de la verdad y se volverían a fábulas, y aquellos que tienen esas fábulas son los primeros en voltear a los otros que Dios llamará y levantará para predicar su verdad y para acusarlos de las mismas cosas que ellos son culpables. Ahora, la siguiente cosa que dijo que habría, por supuesto, guerras como han estado llegando a un clímax, finalmente, en este tiempo del fin, reino contra reino y nación contra nación y guerra mundial. Ya hemos tenido 2 sesiones de esto y la tercera viene. Ahora, a lo largo de este tiempo, y estamos comenzando a ver los eventos de la manera como se están llevando a cabo, pestilencias y hambre, o hambre y pestilencia. El hambre es primero, y las enfermedades epidémicas son resultados del hambre, y esto viene. Después viene la gran tribulación, pero justo antes de estas cosas, y el relato de Lucas, verán que antes de todas estas cosas que están mencionadas, dice que antes de todas esas cosas, ciertas cosas sucederán. Ahora, una de las cosas a suceder justo antes de esto y justo antes del fin de la era es que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin.
Amigos míos, esto es lo que hoy está teniendo lugar. ¿Qué está profetizado para ahora? Previo a ahora fueron profetizados ministros falsos engañando a la gente. ¿Cómo es que van a engañar a la gente? Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. Amigos míos, ellos aún predican a Cristo, aún predican que la sangre derramada de Cristo los salvará de sus pecados. Solo que ésta no los salva por completo. Esto es en el sentido de darles vida inmortal. Solo será borrón y cuenta nueva, hasta el momento de sus transgresiones pasadas, y los justificará de su culpa pasada, y los reconciliará con Dios el Padre. Pero ahora pasemos a Segunda de Tesalonicenses, al capítulo 2. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿qué es pecado? Su definición bíblica de pecado, amigos mismos, es la transgresión de la ley. Pecado es desenfreno. Dios es el gobernante supremo. Dios ha puesto leyes en funcionamiento, amigos míos, y las leyes de Dios son cosas vivientes. Si ustedes las quebrantan, y pueden hacerlo, pero si las quebrantan, éstas lo van a quebrantar. Ahora, estas son automáticas. Las leyes de Dios están en funcionamiento y son leyes espirituales, así como leyes físicas. Y quiero decirles algo justo aquí. Quiero decirles dónde está el peligro más grande para ustedes, el peligro más grande en este mundo. Y he visto que funciona en algunas personas y es una cosa terrible, horrible. Por ejemplo, estamos teniendo una gran adicción a las drogas. Esta es una de las maldiciones de este tiempo, y aquí en Los Ángeles es un problema como en las ciudades más grandes hoy. Ahora hay un tipo de veneno. Una vez que entra en la corriente sanguínea, la primera vez pueden evitarlo, pero se hace más fácil tomarlo la próxima vez y un poquito más difícil a la siguiente vez. Si lo toman una segunda vez, después será más fácil tomarlo por tercera vez y aún más difícil decir que no. Y si se mantienen tomándolo no sé cuántas veces, las autoridades sobre este tema dicen tal vez sean 6, 8 o 10 veces a partir de allí, y después están, como se dicen en argot o vulgarmente, están enganchados, y una vez que están enganchados es demasiado tarde. Una vez que están enganchados es demasiado tarde. Ahora hay otro tipo de adicción, amigos míos, pero es aún peor y tan fatal. Pero es una cosa espiritual, y esto es resentimiento y amargura. Y cuando ustedes resienten algo que piensan que alguien les hizo, ya sea que sean o no culpables, sin tener en cuenta si la otra persona hizo algo malo y lo resienten, escuchen, esa persona va a cosechar lo que sembró. No tienen que preocuparse acerca de ello. No tienen que ponerlo en la mente en conmoción emocional y comenzar a pelear con esa persona y así enloquecer y enojarse y así albergar esa amargura hasta ahora que les encaja el alma. Ustedes saben, si esta otra persona es tan malvada como piensan, Dios va a hacerse cargo de él. Viene un día del juicio y cualquier cosa que sembrare la va a cosechar. Y escuchen, cualquier cosa que siembren la van a cosechar. Y así, si dejan que amargura, malicia, envidia, celos, ira abunden en su alma hasta que se amargue, es como tomar droga. Ahora, creo que todos nosotros hemos tenido un poco de ira y quizá algún resentimiento de algo que ha sido muy injusto y muy erróneo en unas pocas veces en nuestra vida. A la mayoría de nosotros se nos pasa rápidamente.
Sí, es humano, y todos somos humanos, y hay algo en la naturaleza humana, especialmente si hemos sido verdaderamente maltratados. Si ha habido una real injusticia, algunas veces nos encendemos por un momento. Ahora, si se encienden como para prender un cerillo, se encienden, pero bastante pronto se apagan. Diré esto, si no lo controlan, es mucho más fácil encenderse la próxima vez. Tal como cuando se toman la primera dosis de droga, lo llaman pegarse el brazo a una aguja. Creo que es heroína y es mucho más fácil perder su temperamento y realmente enojarse la próxima vez. De todos modos, si la conquistan la primera vez, entonces es más fácil conquistarla la siguiente vez. Después, si no, la siguiente vez que lo hagan, y bastante pronto comenzarán a albergar la ira, comenzarán a retenerla y no la sacan de ustedes. Déjenme decirles algo, finalmente quedan enganchados. Y nada hay que sea tan gran enemigo para ustedes. No hay peligro, creo, que sea tan grande. Y esta es una adicción a las drogas espiritual. Y esto es algo que destruirá su alma. Y cuando vemos este tipo de cosa en acción, y la gente peleando como loca, pervirtiendo la verdad, usando la ira para perseguir a otros, porque se imaginaron que había algún tipo de error. Ustedes saben, si alguien les ha hecho daño, Dios se hará cargo. ¿O no pueden confiar en Dios? ¿Pueden creer que Dios se hará cargo de esto? ¿Tienen fe en Dios? Ustedes saben, sé que Dios va a hacerse cargo de mis enemigos, y sé que Dios va a traer rápida retribución y amplio castigo. He visto tanto suceder esto, amigos míos, que me estremezco. Ha habido enemigos que han tratado de destruir esta obra. Sí, han sido soldados de Cristo y han pensado que han venido a pelear y han hecho todo lo que podían. Se volvieron viciosos, trataron de destruir la obra. La venganza es mía, dice el Eterno, y Dios protege a los suyos. Dios pelea mis batallas, no tengo que pelear y jamás lo hago. Precisamente, no tengo que pelear porque Dios se hace cargo de mis enemigos. Si hago lo incorrecto, sé que Dios va a hacerse cargo de esto. ¿Tienen tanta fe? ¿Creen que viene un día de juicio? Yo voy a estar allí. Sé que voy a enfrentarlo. Y otra cosa, déjenme decirles algo. Dios mira el corazón y la gente no juzga de esta manera. Y ustedes se llenan de toda amargura y resentimiento contra alguien más. Están mirando a la superficie, no pueden ver el corazón de ese hombre, ni saben qué hay en su corazón, y quizás se están dejando amargar y están resentidos y todo trabaja emocionalmente sobre algo. Esto es una enfermedad, es un veneno y es droga espiritual. Y los van a enganchar, y una vez que estén enganchados, es demasiado tarde. No hay cura, y les digo, he oído a las autoridades decir más de una vez en la radio o en la televisión, hemos tenido unas pocas cosas de este tipo aquí en el área de Los Ángeles. Lo sé, esto es la adicción a las drogas. Las drogas están atrapando a la gente joven en preparatorias y este es uno de los más serios problemas. Y ha habido algún esfuerzo de las autoridades en dar a conocer esto al público y parece que atrapan a la gente joven en preparatorias en su primer año. Comienzan con cigarros de marihuana y después van a la heroína. Esto es una cosa muy seria, pero algo que es más serio es un tipo de adicción espiritual. Una vez que son atrapados, están enganchados. No hay cura. Y he encontrado que una vez que alguien está en amargura de espíritu, nada podemos hacer al respecto, excepto cortar las relaciones. Dios dice que marquemos a aquellos que causan división entre ustedes y los evitemos. Dice que cuando tales personas vengan, ni aún las inviten a su casa. No apuesten a la suerte. Y esta es la única cosa que hacemos. Córtense ustedes mismos totalmente de ellos. No traten de dañarlos. Yo no trato de dañar a mis enemigos. No soy un vicioso atacándolos. Ahora, ¿por qué hay hombres así? Son hombres que tratan de volverse la gracia de Dios a la lascivia.
hombres que odian el gobierno de Dios, hombres que son rebeldes contra su mismo Creador y su mismo Dios, no quieren obedecerlo, quieren subir de alguna otra manera por el verdadero camino de gracia, y gracia es el perdón inmerecido de sus transgresiones a la ley de Dios. Mi hijo Dick predicó su primer sermón cuando tenía unos 4 años de edad, creo que alrededor de 4, creo que lo mencioné antes, pero muchos de ustedes jamás lo han oído, y mi esposa me había escrito acerca de esto. Había otro muchacho pequeño que estaba diciendo, caramba, y demonios, y Jesús, y palabras como estas. Bueno, mi pequeño hijo en aquel tiempo creo que pensó que era algo profano y de todos modos finalmente no pudo soportarlo más. Tomó con él un par de palos y uno un poco más corto que el otro, y cruzó uno sobre el otro y le dijo, mira aquí, Donald, ¿sabes qué hay? Y no, el otro muchacho no lo sabía. Dijo, hay una cruz. Mi hijo le dijo, y clavaron a Jesucristo en una cruz, y fue con esa cruz, y dejó que lo clavaran allí, y sangró hasta que murió, porque tú has estado diciendo, caramba, demonios y Jesús. No digas esto nunca más. Jesucristo fue clavado a la cruz porque ustedes estaban rompiendo las leyes de Dios y los mandamientos de Dios. No los rompan más. Y déjenme decirles algo, amigos míos. La sangre de Jesucristo jamás aplicará para ustedes ni a su vida maldita por pecados, y cada uno de nosotros tendrá que encarar esto. Esto es la verdad de cada uno de nosotros, a menos que seamos perdonados, y esto puede aplicarse a ustedes hasta que se han arrepentido de estas transgresiones y hasta que estén dispuestos a obedecer a Dios y a guardar sus mandamientos. Esta es la verdad del Dios Todopoderoso. Sí, este hombre de pecado será revelado, y les diré de una de las evidencias más grandes del pecado, es alguien que todo el tiempo está amargado, nada constructivo, sin amor, solo peleando. Bueno, no quiero decir algo como esto, excepto para el bien que puedo hacerles a muchos de ustedes. Quiero algo que les dará bien, y espero, amigos míos, que esto los ponga en guardia contra la amargura. Lean lo que se encuentra en sus Biblias al respecto. Hay bastante. No pueden permanecer como cristianos y dejar que la amargura llegue a su corazón. Por supuesto, una vez que alguien está, como digo, enganchado con esto, son solo drogadictos espirituales y están enganchados. Eso es todo. No estoy diciendo esto en el sentido de decir los nombres de algunos, lo estoy diciendo para hacer clara la verdad. Dios nos ayude y Dios nos salve de este tipo de cosas, porque pueden llegar al punto donde es imposible renovarlos al arrepentimiento. Aquellos que alguna vez conocieron la verdad de Dios y probaron de sus maravillosos beneficios, cuando se pervirtieron y agriaron y amargaron y rechazaron a Dios y se alejaron, es imposible renovarlos otra vez al arrepentimiento. Se han ido, y es lamentable ver que este tipo de cosas sucedan, una cosa muy lamentable. Amigos míos, todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Si esta obra no fuere calumniada, malinterpretada y mentida, y si la gente no tratase de torcer y pervertir los hechos y todo esto, esta no sería la obra de Dios, y yo no podría ser siervo de Dios, ni aun un hijo de Dios, si no fuésemos perseguidos. Pero Dios me salve de ser un perseguidor. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Satanás, el diablo y sus siervos. Pueden encontrar esta verdad en la Biblia, y les pido que sigan su Biblia. Ahora, este evangelio que trajo Jesús fue el evangelio del gobierno de Dios, el reino de Dios, que es el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios es también una familia, es una familia gobernante, y en esta familia el Padre está a la cabeza y gobierna su familia, y la familia gobierna el mundo. Y Dios es el supremo gobernante, pero le puso al hombre un tipo de prueba que es necesaria para trabajar el propósito de Dios, en donde nos dice que debemos elegir lo recto o lo erróneo.
Elegimos vida eterna como regalo de Dios y este viene por la gracia. Escuchen, no pueden ganarse la vida eterna. Guardar los mandamientos de Dios no es el camino a la vida eterna en lo que a ganársela se refiere. Es el camino en el que se las dará. Esto es lo que ustedes hacen. Sí, pero Dios no les dará vida eterna por ustedes mismos. Y he dicho y les he puesto énfasis vez tras vez en el hecho de que guardar todos los mandamientos en el mundo no les dará salvación alguna o vida eterna. Ni su fe los puede salvar. Son salvos por la fe, pero no de ustedes mismos. Aún esta fe es un regalo de Dios. Tienen que creer en Cristo de todos modos. Tienen que tener esa fe. Y tienen que tener obediencia. Y no pueden obedecer a Dios por completo por su propio poder y fuerza. Más bien es el amor de Dios derramado en su corazón por el Espíritu Santo, que es el amor que cumple la ley espiritual divina. La ley de Dios es espiritual, así Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, y requiere amor espiritual para cumplir esta ley espiritual. Y este es el amor de Dios. El amor de Dios, no odio, ni malicia, ni envidia, ni amargura, ni todo este tipo de cosas. Dios dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían. Pero Dios no es un peleador. Ustedes saben, cuando a algunas personas les gustaría pelear y piensan que esto es ser cristiano, sería mejor que leyesen las escrituras un poquito más, y creo que algunos de ellos necesitan arrepentirse de esto, si no es demasiado tarde, en donde aún no es demasiado tarde. Bueno, el Evangelio del Reino, el Evangelio del gobierno de Dios y el reino de Dios y cómo podemos nacer en ese reino. Ustedes saben, hoy la mayoría de la gente no sabe lo que es la salvación, no saben a dónde van, no saben a dónde es la ubicación geográfica del cielo, la tierra o algún otro lugar, o quizá el infierno o el purgatorio. No saben si es un estado o una condición. En realidad no lo entienden, pero Jesús predicó acerca de esto. Ahora, ¿cómo es que se volvieron de la verdad a las fábulas? Aquí está. Habrá una apostasía. No ha habido una apostasía de predicar a Cristo. No ha habido una apostasía de predicar acerca de su sangre derramada. No ha habido una apostasía en este sentido. Esto aún está siendo predicado por todo el mundo y lo ha sido a través del tiempo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día de la venida de Cristo y el día del Señor sin que antes venga la apostasía. ¿De qué apostatará la gente? De la verdad. ¿De qué parte de la verdad? No acerca del hecho de que Jesús es el Mesías. No, esto no lo han perdido, ni del hecho de que la sangre de Cristo puede perdonar sus transgresiones. No, esto está siendo predicado, pero en lo que han caído es en el conocimiento de que Dios es el supremo gobernante, la manera correcta, y en el Nuevo Testamento el cristianismo siempre fue un camino. Este camino y aquel camino continuamente fue hablado como un camino en el Nuevo Testamento. ¿Leerá su propia Biblia? Allí está. Ahora entonces Jesús dijo, y todas las profecías lo dicen, que habría un alejamiento de la verdad, habría un alejamiento del verdadero evangelio y vendrían a tener otro evangelio, como leen en 2 de Corintios, el capítulo 11, un evangelio diferente. Predicarían aún a un Jesús diferente. Sí, como un joven sabelotodo que quitó las leyes de su padre. ¿Por qué dijo Jesús, he guardado los mandamientos de mi padre? Dijo que nos puso ejemplo para que hagamos como él hizo. Esto es lo que dijo. Esta fue su enseñanza. Ahora, el Evangelio del Reino es el Evangelio que Jesús predicó. No ha sido predicado en este mundo en 19 siglos, y este es un hecho que no puede ser discutido. Les digo, amigos míos, es acerca del tiempo en que nuestros ojos se abrieron,
y es para ser predicado ahora solo como testimonio, y va a haber abundancia de burladores, y alguien que se atreviese a predicarlo. ¿Creen que alguien lo predicaría para ganar dinero? ¿Creen, amigos míos, que alguien vendría y predicaría las cosas que son tan impopulares, que van contra el grano de un montón de más de 99,5% de la gente, o solo para ser popular? ¿O solo para hacer dinero? Esto no tiene sentido. ¿O lo tiene? ¡No tiene sentido! Bueno, no creo que la gente esté tan provista de sentido común y razonamiento. Ahora entonces, el Evangelio del Reino de Dios iba a ser predicado a todo el mundo, y es ahora, justo antes del fin, y estamos muy cerca del fin, y el hecho, amigos míos, que sus oídos estén oyendo el mismo Evangelio que Jesús predicó, y todo lo que hacemos está respaldado en la Biblia, y vemos lo que Él predicó. No digo algo en contra de esto, digo también cuán maravilloso, cuán grande fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos están diciendo todo acerca de esto y acerca de lo que Él nos trajo, y debería ser predicado. Pero la otra cosa es que han engañado a la gente con su evangelio, su mensaje acerca del gobierno de Dios, acerca del gobierno de Dios. Amigos míos, ustedes no pueden ser salvos solo yendo por su propio camino. No pueden ser salvos si están dispuestos a rendirse al camino de Dios. No pueden tener salvación alguna de algún otro modo. Así es de ahora en adelante. Ahora, ustedes encuentran a Jesús profetizando aquí de falsos profetas. Segunda de Corintios 11, versículo 4, versículos 13 y 14. Encontrarán allí que el diablo tendría sus ministros yendo en el nombre de Cristo, predicarían acerca de Cristo, predicarían que Él es el Mesías, que Jesús fue el Cristo verdadero, sí, pero engañando a muchos. Segunda de Tesalonicenses, leo justo aquí en el capítulo 2, segunda de Timoteo 4, otra vez leen cómo se irían a fábulas. Segunda de Timoteo 3, regresando a Jeremías 23, yendo a Ezequiel 34, yendo a Isaías 30, versículos 8 y 11. Una profecía para nuestro tiempo, y allí de nuevo, aquí está un pueblo que no oirá la ley del Eterno, que dicen a sus predicadores: no nos prediques cosas rectas, sino cosas suaves, cosas fáciles. Oh, ese día ha arribado, ese día está aquí, amigos míos. Ahora estamos en guerras mundiales, entre la Segunda y la Tercera Guerra Mundial, y ahora es tiempo de que el Evangelio salga, este Evangelio al mundo solo como testimonio. Y Mateo 24:14 dice que será predicado en todo el mundo, y Marcos 13:10, la versión de Marcos del mismo discurso idéntico que Jesús, dice que va a ser publicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y, amigos míos, les digo que ahora va a todo el mundo, a todas las naciones. Y amigos míos, les digo que va a todo el mundo, a todas las naciones. Quiero decirles que el poder de Dios está respaldándolo y nada puede detenerlo. Nuestra fe a veces es muy duramente probada. Dios lo permite, pero Dios ve que cada retroceso aparente y cada momento de desánimo sea como el amartillado del gatillo de una pistola y dispara la obra de Dios más rápido hacia adelante que nunca antes. Está siendo desde el principio de este modo. Ahora, la siguiente cosa que viene es la gran tribulación, y aquí la encuentran, Mateo 24, versículo 21. Habrá entonces gran tribulación, pero justo antes de esto sucederá otra cosa. Va a haber una lucha de aquellos que creen realmente en Dios y que realmente confían en Él y le obedecen. Ahora lo encontrarán aquí en Mateo 24. Por tanto, aquí está hablando específicamente de aquellos que estarán en Jerusalén, pero en sentido dual se refiere al pueblo de Dios en todas partes.
Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo con vida. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, en el 12º capítulo de Apocalipsis, encontramos en el tiempo de la gran tribulación que viene a la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia que Él fundó, aquellos que dice en el último versículo que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A ellos les serán dadas las 2 alas de la gran águila para que pueda volar a su lugar que está preparado, en donde será protegida de toda esta gran tribulación que viene y de las plagas terribles que Dios enviará en el día del Señor que sigue a esta. Encontrarán en Lucas 21:36 que si estamos velando y orando, seremos tenidos por dignos de escapar de estas cosas que pasarán. Y como dije entonces, amigos míos, si esta nación despertase, no vendría sobre nosotros. Y si no despertamos, vendrá sobre la nación. Pero si usted como individuo clama a Dios, si se arrepiente, si pondrá en sus manos su vida para venir en su camino, para vivir por cada palabra de Dios, confiando en Jesucristo como su Salvador personal, en verdadera fe viviente, entonces, amigos míos, serán tenidos por dignos de escapar a estas cosas que vendrán a pasar y estarán de pie delante del Cristo a su segunda venida.